bienvenidos a esta nueva temporada del programa Yoga para Todos, porque es un programa para absolutamente todos, porque todos debemos empezar y terminar el día con paz. Aquí estamos aprendiendo las técnicas simples, sencillas, pero muy efectivas del yoga y de la meditación para poder controlar la mente y controlar todo aquello que nos hace sufrir, nos trae el dolor y preocupación, y al contrario, vamos a encontrar la posibilidad de vivir plenitud, bienestar y momentos felices. Vamos a dar inicio a este programa. Amigos, hoy vamos a hablar de la inestabilidad. En la mente de nosotros constantemente fluyen los pensamientos. Nuestras emociones cambian constantemente. Nuestro cuerpo también cambia. Y afuera hay inestabilidad constantemente. Nos encontramos con cosas que cambian. En las prácticas budistas y en el hinduismo lo conocemos como efecto de la impermanencia, porque cada uno de nosotros, los seres humanos, queremos contar con algo estable, queremos contar con algo fijo, con lo que en la vida podemos reposar. Y sin embargo todo se mueve y todo cambia. Así que este programa, es más, esta serie de programas vamos a dedicar a la estabilidad, a las prácticas que nos ayudan a reconectar dentro de nosotros esa parte que es inamovible y esa parte con la que siempre podemos contar, no importa qué condiciones encontramos afuera. Pero para poder lograrlo, primero tenemos que aprender a entrar ahí, encontrar esta llave muy precisa que abre este lugar en la mente donde hay esta quietud y hay esta paz. Es algo muy sencillo, no crean que la meditación es muy complicado, es algo que solamente algunos pueden hacer, porque todos, y tú también, puedes hacerlo y puedes lograrlo. Solamente hay que seguir pasos muy sencillos y hoy justamente vamos a ver esto. Y en la sesión del yoga va a estar con nosotros nuestra amiga Gaby Tavera, y ella va a hablar del balance y del equilibrio desde la perspectiva del cuerpo, porque como saben, esto es yoga y meditación, entonces son dos puertas opuestas para llegar al mismo lugar. Uno, como el yoga, llega a través del cuerpo a un estado de la mente, y el otro, la meditación, otro punto, son las prácticas de la mente misma que nos llevan al mismo lugar. Así que hoy vamos a hablar y practicar el balance, el equilibrio y entrar a la mente donde habita siempre estabilidad, lo que todos necesitamos en la vida diaria. Vamos a dar inicio a este programa. Namaste. Bienvenidos a este programa de Yoga para Todos. Yo soy Gabriela. Esta semana vamos a tener 5 clases con unos temas que nos atañen a todos y que ahora son muy importantes, que tiene que ver con la firmeza, con la estabilidad, con el equilibrio, con recuperar la tierra, con el aquí y el ahora. Entonces, hoy que es lunes vamos a hacer una práctica suave. Mañana un poquito más difícil y vamos a hacer una especie de crescendo para que el viernes tengamos un poco más de nivel. Hoy que es lunes vamos a tener el tema de estabilidad y equilibrio. Cuando hacemos práctica de yoga, la estabilidad puede ser de dos maneras. Una estabilidad estática, que es cuando no te mueves, cuando los cuerpos son firmes y se quedan quietos, y una estabilidad dinámica, que es cuando el movimiento puede ser rectilíneo y muy uniforme. Vamos a hacer entonces una práctica que tenga movimiento rectilíneo y uniforme, o sea, hacia una estabilidad dinámica, pero de pronto nos vamos a quedar quietos para lograr una estabilidad estática. De eso se va a tratar hoy. Entonces, siéntate con una pierna adelante y otra atrás en Sukhasana. Si esto es muy difícil, lo puedes hacer de esta manera. Cualquiera de las dos maneras está bien y correcta. Junta tus manos un momentito y solo por 2 respiraciones cierra tus ojos. Haz una inhalación profunda. Exhala. Otra vez, inhalas.
exhala. Abre tus ojos. Siente la estabilidad de tu cuerpo justo en glúteos e isquiones. Vamos a mover todo lo demás, de las costillas hacia arriba. Lleva tus brazos hacia arriba. Con la mano izquierda alcanza la muñeca derecha y jala tu brazo hacia tu lado izquierdo, sintiendo como toda esta parte derecha está larga. Postura estable, que de ninguna manera sientas que te vas a caer. Todo lo que hagas con mucha estabilidad. Inhala y exhala por tu nariz. Una más, inhala. Exhala. Vas a llevar los brazos hacia arriba. De ese mismo lado vas a poner el codo, la mano y el brazo derecho lo vas a llevar lejos. Sigue sintiendo la estabilidad en tu mano, en tu codo y en los isquiones. La punta de la nariz al techo. Y ahí inhala y exhala profundo. Dos más, inhala. Exhala. Una más, inhala. Exhala. Te regresas con la fuerza del costado derecho de tu cuerpo y bajas tus manos. Vamos a cambiar las piernas para tener siempre un equilibrio en el cuerpo. La pierna que tenías atrás la pones adelante y vuelves a juntar tus manos. Haces un círculo grande. La mano derecha alcanza la muñeca izquierda y la jalas sobre tu lado derecho. Aquí la estabilidad se encuentra en la cadera, en los isquiones, en los glúteos. Respira profundo. Conecta la respiración con la postura. Eso siempre es un diálogo íntimo entre tu mente y tu cuerpo. Te regresas y lo profundizamos llevando la mano, el codo derecho en el piso y el brazo izquierdo lejos. Como si tu bíceps del brazo quisiera alcanzar la oreja. Con los ojos hacia arriba, la punta de la nariz al cielo. Y respirando profundo. Por más simple que sea la postura, intenta crear mucha estabilidad. Y te regresas, los brazos arriba, inhalas. Y en el centro, exhala. Tú te quedas así como estás, pero yo me voy a voltear de perfil para que me percibas bien. Vas a llevar tus manos hacia los lados y le vamos a dar un poco de círculos a las muñecas. Para un lado y también para el otro, calentando esas articulaciones. Vas a llevar tus manos en los metacarpos, que es esta parte de aquí de la mano, atrás de tu cadera, y vas a llevar el pubis hacia adelante, la pelvis, las escápulas, los omóplatos se juntan y no dejes que colapse el cuello. Deja la punta de la nariz al techo y con paciencia respira ahí. La estabilidad la están dando las rodillas y los metacarpos. Una más. Y regresa despacito, vértebra por vértebra, muy lento. Vas a cambiar la pierna. Siempre se hace de un lado y también del otro para lograr ese equilibrio. Lleva tus brazos hacia arriba, los abres y los metacarpos los pones detrás de la cadera. Lo primero que hay que hacer es estabilizarte con las manos. Llevar el pubis hacia adelante, la pelvis también, los omóplatos siempre juntos. Y en esta postura inhala y exhala. Es que tu mente se comunique con tu cuerpo establemente, respirando justo así, estable. Y te regresas despacito. Lleva los brazos hacia arriba y terminas en el centro. Vamos a hacer otro ejercicio más, otra postura más que tiene que ver con la estabilidad. Vas a llevar tus manos por debajo de las piernas. Vas a tratar de hacer un equilibrio. La estabilidad esta vez es entre isquiones y coxis. Estira bien la espalda y aprovechamos aquí para calentar un poco los tobillos. 2, 3, gira tus tobillos. 4, y para el otro lado también. 1, 2,
3, 4. Intenta mantenerte aquí estable. Esto es estabilidad dinámica. Baja las piernas y con los dedos gordos de los pies tocas el piso. Inhala y hasta donde den tus piernas las subes, puedes hacer flexión. Haces una punta y bajas. Y subes otra vez. Flexiona. Inhala. Cuando bajo, exhalo. Cuando estiras las piernas, inhala, te puedes quedar a la mitad del camino. Y flexiono. Y uno más. Y bajo. Y vamos a una postura muy estable. Estabilidad estática. Tus pies los llevas lejos. Esta postura le llaman Kurmasana, la postura de la tortuga. Lleva tus brazos hacia arriba e intenta meter tus manos por debajo de los pies. Entrelaza los dedos de la mano y la frente la llevas con dirección hacia tus talones. Respira. Todo lo que es estirar el cuerpo, exprimir el cuerpo, hace que el estrés se mueva, hace que el estrés salga. Esa es la teoría también del estiramiento. Asana es esta combinación de respiración con postura. Si puedes, baja un poquito más la cabeza y siente la estabilidad de esta postura. De aquí no te caes. De aquí hay equilibrio, aquí hay balance. Aquí te sientes seguro. Y te regresas despacito. Ahora vas a cerrar tus rodillas. Vas a llevar los brazos hacia arriba, muy largos. Vas a poner tu mano izquierda adelante y con la mano de atrás, en forma de copa, haces que la postura sea un poco más profunda. Alarga el cuerpo, saca el pecho. Siente tus puntos de apoyo, pies, isquiones, dedos de la mano derecha. Exprime los órganos, empuja el abdomen hacia adentro. Lleva la mirada hacia adelante, subiendo la barba arriba de tu hombro izquierdo. Y lo mismo hacemos del otro lado. Prepara subiendo los brazos al cielo y después girando hacia atrás. Una manera importante de sentir que estás estirando la espalda es cuando sacas el pecho. Sacas el pecho y la parte alta de la espalda se mantiene en su lugar. Empuja el abdomen hacia adentro, exprimiendo los órganos. Pero sobre todo, siente la estabilidad estática de esta postura. Lleva la mirada hacia adelante, los hombros hacia abajo. Respira 3 veces más. 1, 2 y una más. 3. Lleva los brazos hacia arriba y las manos en el centro del pecho. Vamos a hacer una postura más. Vas a agarrar tu pie derecho y vas a encajar el hombro derecho hacia la rodilla derecha hacia tu hombro derecho, estirando la espalda y sintiéndote otra vez estable y seguro. Vamos a hacer aquí 2 niveles. Está bien si tu pierna está ahí, pero si puedes un poquito más, estira la pierna. Y un tercer nivel sería flexionar los codos y que tu frente quiera entrar hacia la espinilla. Todo esto tiene sus niveles. Puede ser aquí, puede ser a la mitad, puede ser más arriba. Respira. Una más. Y bajas despacito. Vamos a hacer el otro lado. Entrelaza los dedos de la mano, empujando la rodilla izquierda hacia el hombro izquierdo, espalda derechita. Te puedes quedar aquí estable 2 respiraciones. Puedes estirar un poquito más. O si tienes más flexibilidad, haz el último nivel, que es estirar la pierna. Inhalas y con una exhalación trata de que la frente llegue a la espinilla. Siéntete.
Respira lento y regresas al centro. Muy bien. Todas estas posturas tuvieron que ver con una estabilidad dinámica o una estabilidad estática. La combinación de ambas hace un equilibrio. Siempre quédate sentado un ratito con tus ojos cerrados para terminar. Que tengas un gran día. Namaste. Amigos, vamos a dar inicio a esta sesión de meditación. Y recuerden que este programa y todos los que siguen tratan de estabilizar, tratan de dejar en un lugar de quietud y estabilidad todo aquello que se mueve, todo aquello que se ha movido afuera de nosotros, todo aquello que se mueve en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Necesitamos estabilidad, necesitamos equilibrio, necesitamos balance adentro de nosotros para poder confrontar y ajustar toda la inestabilidad de nuestra vida desde un lugar de quietud y desde un lugar de tranquilidad. Hoy en esta sesión vamos a practicar el cómo entrar a ese estado donde nace la quietud. Vamos a practicar cómo usar el propio cuerpo, depositando la atención en el cuerpo para tocar esta quietud, para poder reconocerla. La práctica es muy sencilla, no necesitamos mucho, así que no se preocupen, solamente nos vamos a enfocar en las cosas que menciono. Puedes hacerla sentado en tu cama, sentado en una silla o en un cojín como yo, pero no es necesario, no es obligatorio para nada. Pero, eso sí, es muy importante que mantengas tu espalda recta. En la vida tenemos que mantenernos rectos, no podemos estar cerrándonos todo el tiempo. Hay que estar abierto, abrir los hombros, mantener la espalda recta y tener esa tendencia que nos lleva hacia arriba, no ablandar, no ir hacia abajo, sino todo el tiempo estirar el cuerpo hacia arriba, arriba, arriba. Estos son los puntos que yo les pido que mantengan a lo largo de la meditación. Tus piernas cruzadas o pueden estar apoyadas en el piso, tu espalda recta con esa tendencia hacia arriba y tus hombros abiertos, no cerrados. Así que vamos a dar inicio a esta sesión en la búsqueda de la quietud a través del cuerpo. Cierra los ojos. Cierra los ojos y lleva la atención hacia tu respiración. Simplemente observa el aire, cómo entra y sale por tus narinas. Siente el aire más fresco que entra y más cálido que sale. Obsérvalo. Y ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a separar al que observa del que respira. Porque tu cuerpo respira, no tú. Así que suelta el control y observa cómo respira tu cuerpo. Date cuenta de lo agradable que es permanecer en tu cuerpo sin controlarlo, sin juzgarlo, sin empujarlo. Solo observa cómo toma el aire, lo poco que necesita para estar bien.
Y ahora lleva la atención a todo tu cuerpo. Siente su inamovilidad, siente el hecho que tu cuerpo no se mueve. Siente esa quietud. Observa que tu cuerpo se vuelve más espacioso. Una experiencia nueva de ti mismo, de ti mismo. Cada vez que se mueva tu mente, lleva la atención al aire y separa al observador del que respira. Y en cuanto lo logres, nuevamente lleva la atención al cuerpo y a esa experiencia de un cuerpo menos duro, menos concreto, menos físico, más liviano, más espacioso, más abierto. Solo obsérvalo, no lo pienses, no trates de juzgarlo, solo siente, ten esa experiencia de vastedad en tu cuerpo. Disfrútalo. Puede resultar un momento muy agradable, sobre todo de mucha quietud. Pero ¿qué crees? También de estabilidad. Porque en esa quietud que sientes surge estabilidad. Recuerda refrescar esta experiencia y de vez en cuando lleva la atención al aire, al cuerpo que respira y nuevamente observa el cuerpo que no se mueve, el cuerpo en quietud. Confía en esa experiencia. Déjate ir. Reposa ahí como un niño que reposa en los brazos de su madre. Deja irlo todo en esa quietud, en esa estabilidad inesperada que habita en ti. Te estás refugiando en ti misma, en ti mismo. ¿Qué mejor lugar que tu propio espíritu o el alma que te acobija en este momento? Recuerda refrescar esta experiencia las veces que sea necesario. Refrescar es decir, regresar a la respiración, afinar tu atención, el enfoque en tu respiración. Y devuelve esa atención al cuerpo en quietud, a la estabilidad que surge de la quietud.
Namaste. Hicimos una práctica que el tema principal fue la estabilidad, la firmeza y el equilibrio. Lo más interesante es cómo pasar lo que hacemos en la práctica de yoga a la vida cotidiana o a tus acciones cotidianas, lo que le llamamos el yoga fuera del mat, el yoga fuera del tapete. La práctica entonces que tuvo que ver con estabilidad, firmeza y equilibrio, un tip muy bueno para sentir justo esa estabilidad es tocar la tierra. Frota tus manos un momento y caliéntalas y sensibilízalas. Frótalas y crea un poquito más de calor. Si estás en un lugar como el que yo estoy ahora, es mucho más rico y mucho más real poner las manos justo sobre la tierra. Intenta conectarte con la tierra. Si hay, ¿no?, una especie de este tipo de consistencia, es mucho mejor. Pero si no, pon las manos en el piso. Intenta sentir la conexión de tus manos y de tu cuerpo hacia abajo, hacia la tierra. Es una idea muy simple de intentar restaurar el primer chakra, el que se le llama Muladhara chakra. Mula es una palabra sánscrita que significa raíz. Es como volver a enraizar. Puedes además explorar también todo lo que hay alrededor. Con las manos presionar. Si estás en tu casa, hacer como un recorrido por los muebles, hacer un recorrido por el piso, tratar de mantenerte abajo y hacer una conciencia, una solidaridad, una amistad con la tierra. Namaste. Amigos, estamos terminando este programa donde aprendimos sobre el balance y el equilibrio, donde aprendimos las maneras de entrar a la mente, donde habita la quietud y la paz. Y entonces quiero que ustedes practiquenlo, quiero que lo usen durante el día, quiero que recuerden lo que han visto aquí para que lo conecten, aunque sea por un solo momento. Mañana vamos a hablar del soporte, de la seguridad y de la quietud misma, así que no se pierdan el programa de mañana. Voy a estar yo y va a estar Gaby Tavera nuevamente. Aquí los esperamos.